Listo, entonces hablemos de clasificación de la EPOC. La clasificación de la EPOC está dada por dos cosas que vamos a querer clasificar. La primera es qué tan obstruida está esta persona, cuál es esa limitación del flujo aéreo cuantificada por la espirometría. Y vamos a clasificar también la sintomatología y el riesgo de exacerbaciones u hospitalización. ¿Cómo es esto? Comencemos primero por la cuestión del grado de obstrucción del flujo aéreo. Entonces, en todo paciente que tenga un índice de tifeno menor a 0,70 después de haberle dado el broncodilatador, vamos a clasificarlo de la siguiente forma. Si el BEF1, miren bien, no el índice de tifeno, sino solo el BEF1, es mayor o igual a 80% del predicho, hablamos de que es un GOLD 1 leve. Si está entre 50 y el 80%, es GOLD 2 moderado. Si es entre 30% y 50%, GOLD 3 severa. Y si está BEF1 menor al 30%, es una GOLD 4 muy severa. Entonces, hasta el momento decimos, tiene un EPOC GOLD 3, GOLD 2, como sea dependiendo del BEF1. ¿Ok? Muy bien, ahora vámonos con la sintomatología. ¿Cómo se clasifica esta sintomatología? Entonces tenemos varias herramientas que nos permiten clasificarla. Primero que todo, tenemos que clasificar el síntoma más común asociado a la EPOC, que es la disnea. Y la disnea se clasifica mediante la escala MMRC. Entonces, esta escala MMRC es esta que vemos acá, donde un grado 0 es una disnea que se presenta con una actividad física intensa, es decir, la persona normal. El grado 1 es aquel que presenta dificultad respiratoria cuando está subiendo una pendiente. Grado 2, el que tiene disnea al caminar en llano, es decir, en un piso plano. Grado 3 es el que tiene disnea al caminar tan solo 100 metros y grado 4 es el que tiene disnea inclusive al vestirse o al peinarse. Pero la cosa es que no solo tenemos la disnea como síntoma en la EPOC, hay más síntomas, está la tos, está la opresión en el pecho, están las flemas, está la limitación de la energía, está la dificultad para dormir, entre otros síntomas. Entonces para eso usamos este test que se llama el COPD Assessment Test, que lo que evalúa son todos estos demás síntomas para dar una clasificación más objetiva. Entonces, este es un puntaje, es una encuesta que le ponemos al paciente. Nosotros imprimimos prácticamente este papel y se lo ponemos al paciente. El paciente dice, por ejemplo, en cuanto a la tos, ¿usted qué tanto tose si yo le dijera que 0 es que nunca tose y que 5 es que tose todo el tiempo? Entonces él señala el número de acuerdo a la severidad de su tos y eso le da un puntaje. Así lo hace con cada uno de los síntomas. Entonces tos, flema, opresión en el pecho y con todos los demás que vemos por aquí. Entonces, con todo el puntaje con los puntajes que se vayan dando en cada uno de estos aspectos, los sumamos. Sumamos todos estos puntajes que nos dé por acá y el puntaje final va a ser el CAT. ¿Ok? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para poder clasificar en grupos a los pacientes con EPOC. Entonces, aquí ya tenemos en cuenta la sintomatología dada por la escala MMRC y por el cuestionario CAT. Y habíamos hablado que también hablamos del riesgo de hospitalización y exacerbaciones. Y esto lo tiene en cuenta aquí esta clasificación. Entonces, miren cómo va la clasificación. El paciente va a ser un GOLD A si tiene una escala MMRC que se encuentra entre 0 y 1 o tiene un CAT menor a 10 y se ha exacerbado solo una vez o menos y no ha requerido hospitalizaciones. Va a ser B si su MMRC ya no está entre 0 y 1, sino que es mayor o igual a 2 y tiene un puntaje en el cuestionario CAT mayor o igual a 10, pero sigue siendo solo una exacerbación o menos sin hospitalización. Ahora, los grupos C y D son estos mismos parámetros de aquí, pero con 2 o más exacerbaciones o una exacerbación que haya requerido hospitalización. Entonces, uno aquí cruza estos criterios y finalmente le dicen qué grupo está el paciente. Estos son muy importantes porque son los que nos van a definir el tratamiento. Entonces nosotros siempre vamos a decir, nuestro paciente por ejemplo es EPOC GOLD 1 de grupo A o EPOC GOLD 4 grupo D. ¿Listo? Así es como uno clasifica la EPOC. Una vez ya la hemos clasificado, entonces comenzamos a tomar estrategias de manejo. Comenzamos primero por la prevención.
¿A qué me refiero con la prevención? Lo primero que hay que decirle a un paciente epocoso es, oiga, usted tiene que parar de fumar, ¿ok? Cese del tabaquismo. Entonces, en ese cese del tabaquismo están recomendadas estas 5 A's. Ask, Advise, Assess, Assist y Arrange. Siendo ask, preguntarle al paciente, oiga, ¿usted fuma? En toda visita que tengamos en nuestra consulta de atención primaria. Advice, siempre recomendarle a ese paciente de consumidor de tabaco que pare de fumar. Assess, determinar qué tanto quiere ese paciente en verdad dejar el tabaco. Assist, ayudarle al paciente ofreciéndole estrategias que le permitan dejar el tabaco. Entonces, por ejemplo, la farmacoterapia. Hay un montón de medicamentos actuales que permiten ayudar para que esa ansiedad que producen las ganas de fumar la podamos inhibir, como lo son la vareniclina, el bupropión, los parches, inhaladores, spray nasal o chicles de nicotina, que eso es lo que hacen, inhibir ese deseo de fumar. Esas son estrategias que nosotros podemos promoverle al paciente. Actualmente se encuentra mucho en debate si el uso de cigarrillos electrónicos podría servir para el cese del tabaquismo. Sin embargo, no hay suficiente evidencia actualmente que permita saber si es mejor fumar un cigarrillo que fumar un cigarrillo electrónico, ya que no hay estudios a largo plazo para ver qué efectos pueden tener estos cigarrillos electrónicos. Y finalmente, Arrange, que es sencillamente tener un contacto frecuente con el paciente, ya sea por cita programada o ya sea por la forma que ustedes quieran, si quieren hablarle por mensaje, eh, pero estar en contacto con él y saber cómo va su cuestión del cese del tabaquismo. Ahora, otra estrategia de prevención, la vacunación. ¿Por qué? Porque la vacunación, específicamente de la influenza y del neumococo, se ha demostrado que reduce un montón de cosas. Entre ellos, en la influenza se reduce la mortalidad. La vacuna de influenza reduce las muertes en pacientes con EPOC. La vacuna del neumococo polisacárido de valencia 23 reduce la incidencia de neumonía adquirida en la comunidad en pacientes menores de 65 años con EPOC GOL 3 a 4. Y la vacuna del neumococo con valencia 13 reduce la incidencia de bacteremias y patologías por neumococo en mayores de 65 años. Entonces, todos estos beneficios sirven. Todo esto disminuye la cantidad de muertes en las personas, especialmente la influenza. Es la única que verdaderamente reduce la influenza. El resto reduce las demás cosas que vemos aquí. Y listo, nos vamos con el tratamiento, que lo vamos a ver en el siguiente video.